Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados alumnos. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Es la patología que con mayor frecuencia van a ver desde el punto de vista de las patologías neurológicas y es el ictus, el cual debe ser considerado por todos nosotros como una emergencia médica, una emergencia neurológica. Vamos a tratar de hacerlo en un enfoque práctico para que ustedes lo sigan. Comenzaremos con un caso clínico. Llega un paciente de 65 años a la sala de emergencia, que es lo que usualmente sucede, con un tiempo de enfermedad de 2 horas. Mientras almorzaba, se cae la cuchara de su mano derecha y se inclina a la derecha en la silla con tendencia a caer, siendo sostenido en ese momento por el familiar que estaba cerca. Le preguntan qué siente y no puede responder, solo balbucea. Notan que no puede mover el lado derecho del cuerpo y la caída de la comisura labial también de ese mismo lado. Ese es nuestro caso clínico. Entonces, ese paciente con esas características, desde el punto de vista de lo que han visto los familiares, llega a nuestra emergencia. Y nos preguntamos, ¿esto es un ictus? Entonces, es una pregunta importante y para poder responderla, primero debemos saber qué es un ictus. El ictus, la definición de ictus ha ido cambiando con el tiempo. Así tenemos una definición dada por la Sociedad Española de Neurología en el año 2006, que es muy interesante. Trata de englobar la mayoría de las patologías neurológicas de una manera bastante sencilla. Menciona que es un trastorno circulatorio cerebral que altera transitoria o definitivamente el funcionamiento de una o varias partes del encéfalo. Sin embargo, si bien trata de ser amplio, hay algunas cosas o algunos puntos que no los está tocando, y quedaría un poco corta esta definición. Eh, la definición engloba en forma genérica esa definición de la Sociedad Española de Neurología a un grupo de trastornos que incluyen tanto la isquemia cerebral, la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoidea. Con esta aclaración ya podemos decir que existen dos tipos dos grandes grupos de ictus. Uno que es la isquemia cerebral y el otro la hemorragia, en la forma hemorrágica. La isquemia cerebral, la forma isquémica y la forma hemorrágica, que es la hemorragia intracerebral y la hemorragia subaracnoide. La isquemia se produce por obstrucción por coágulos o fragmentos de placas ateroscleróticas en algún punto de los vasos que irrigan al cerebro. Mientras que la hemorrágica es por ruptura de un vaso sanguíneo, usualmente con paredes alteradas, y si esto sucede en vasos que están dentro del parénquima cerebral, nos da una hemorragia intraparenquimal, mientras si estos vasos están en la superficie del cerebro, nos darán principalmente la hemorragia subaracnoide. Otros términos que ustedes también probablemente conocen vienen para el ictus, o sinónimos del ictus vienen a ser la enfermedad cerebrovascular, y este término engloba dos partes. La enfermedad cerebrovascular viene a ser un proceso que inicia probablemente en la niñez o en la juventud y que la manifestación final de este proceso que altera los vasos sanguíneos cerebrales viene a ser el ictus.
Entonces, la enfermedad cerebrovascular es un problema que se va produciendo poco a poco, año tras año, con la alteración de los vasos sanguíneos cerebrales, hasta llegar a lo que hemos visto anteriormente, es decir, a la oclusión del vaso sanguíneo, denominándose de esta manera isquémico, o la ruptura del vaso, denominándose de esta manera hemorrágico. Entonces, el ictus viene a ser esa parte final de la enfermedad cerebrovascular, aunque en algunos autores le denominan la enfermedad cerebrovascular a esta parte final, haciéndolo sinónimo de ictus. El otro término que se utilizó por mucho tiempo, se utiliza aún, es el ataque cerebrovascular, en el cual el término ataque nos manifiesta que el problema ocurrió de forma súbita, pero esto no quiere decir de que la patología de los vasos sanguíneos cerebrales se produjo en ese instante, sino que es el ataque cerebrovascular viene a ser la parte final de la enfermedad cerebrovascular. Aunque ambos son tomados como sinónimos de ictus también. Un término bastante antiguo que se usaba era el de apoplejía, usado desde Grecia hasta la fecha todavía. En nuestra población, el término más conocido tal vez es el de derrame cerebral. Bien. En el cual lo toman como sinónimo pues, de delito. Y por último, el término en inglés, que es stroke, el cual es un sinónimo de ictus, ¿no? Ictus significa que es de golpe súbito, y stroke también significa algo que sucede en forma súbita. Entonces, algunos autores consideran pues que la enfermedad cerebrovascular viene a ser un continuo de alteración de los vasos sanguíneos con el resultado final de obstrucción o ruptura de uno de estos vasos, que llevaría a la enfermedad cerebrovascular aguda o ictus. El ataque cerebrovascular viene a ser la parte final de la enfermedad cerebrovascular, también es sinónimo de ictus. Apoplejía, derrame cerebral y stroke, que ya lo he mencionado. Una definición, tal vez la más antigua, viene a ser la de la OMS del año 1970, la cual nos menciona que existen signos clínicos de alteración focal o global de la función cerebral. Y con esto nos está diciendo que hay unas manifestaciones clínicas de rápido desarrollo, que eso sí es algo que lo dicen todas las definiciones, que es algo súbito y que dura más de 24 horas, o conducen a la muerte antes de las 24 horas, sin otra causa aparente que la de origen vascular. Aquí ponen algo que no está en la definición de la Sociedad Española de Neurología, que es la duración más de 24 horas. En la definición española dice la alteración de la función cerebral en forma transitoria, es decir, de corta duración, y no pone el tiempo, o conducen a la muerte, bueno, sin otras causas aparentes que el origen vascular. Aquí está mencionando que la patología que origina este problema es de tipo vascular. Es una definición interesante, pero que restringe a toda aquella alteración que dura más de 24 horas, o el paciente fallece antes de ese tiempo. Esto hace de que esta definición de ictus no considere como parte de la enfermedad cerebrovascular a lo que se denomina, y lo vamos a ver más adelante, el ataque isquémico transitorio, en el cual su nombre indica que ahí es transitoria la alteración neurológica
y que, como dice su nombre, es de origen isquémico y también como el ictus es de aparición súbita. Por esto, en el año 2013, desde el 2012 al 2013, la Asociación Americana del Corazón hizo un cambio en las definiciones con miras al siglo 2021. Entonces, aquí hay algo, es una definición mucho más larga, mucho más amplia, en la cual trata de diferenciar dos cosas. Uno es una definición desde el punto de vista patológico y una definición desde el punto de vista, vamos a ponerlo, clínico. La definición, entonces, hay varias definiciones. Acá tenemos la definición de infarto del sistema nervioso central. Es la muerte de las células del cerebro, la médula espinal o la retina. Ya amplía la localización tanto a la médula como a la retina, que es una prolongación del sistema nervioso central. Atribuye a la isquemia, según dos evidencias. Uno, evidencia patológica de imágenes u otra evidencia objetiva de lesión isquémica focal cerebral de la médula espinal o de la retina en una distribución vascular definida, o evidencia clínica de lesión isquémica focal cerebral de la médula espinal o de la retina basada en síntomas que persisten más de 24 horas hasta la muerte. Y otras etiologías excluidas. Se excluye cualquier otra etiología que se parezca. Aquí estamos hablando, pues, primero del infarto del sistema nervioso central. Una definición que engloba la patología o las imágenes, y la otra es la evidencia clínica. Incluye en esta definición al infarto hemorrágico de tipo 1 y 2. Ahora, basado en esto, hacen la definición del accidente cerebrovascular o ictus de tipo isquémico. Es el episodio de disfunción neurológica causado por un infarto focal cerebral, espinal o retiniano, y esta evidencia del infarto cerebral, espinal o retiniano ya la hemos visto en la anterior diapositiva. Entonces, esta definición de accidente cerebrovascular isquémico es meramente clínica, basándose en la evidencia tanto patológica o en imágenes de un infarto del sistema nervioso central, el cual incluye médula espinal, encéfalo y retina. Pero acá define otro término, que es el infarto silencioso del sistema nervioso central. Es decir, pueden haber lesiones vasculares, cerebrales, retinianas o medulares de tipo isquémico que no se manifiestan clínicamente. Por lo tanto, la evidencia solamente es por imágenes o neuropatología de este infarto. Y no existe una evidencia clínica en la historia en la cual podamos atribuirle esta lesión que encontramos desde el punto de vista de imágenes o neuropatología. Después tenemos la definición de hemorragia intracerebral o ictus hemorrágico. Es la acumulación focal de sangre dentro del parénquima cerebral o del sistema ventricular. Acá está englobando la hemorragia intraparenquimal y la hemorragia intraventricular, que no es causada por traumatismo. Yeah. La hemorragia intracerebral incluye las hemorragias parenquimatosas después de un infarto del sistema nervioso central tipo 1 y tipo 2 que hemos visto en la definición anterior. Entonces acá es la acumulación de sangre
en el parénquima cerebral o en los ventrículos, obviamente por ruptura de un vaso sanguíneo. Basado en esta definición estructural o patológica, podríamos decirlo así, tenemos el accidente cerebrovascular causado por hemorragia intracerebral, es el ictus hemorrágico. Allí están los signos clínicos de disfunción neurológica de rápido desarrollo atribuibles a una acumulación focal de sangre dentro del parénquima cerebral del sistema ventricular que no es causada por traumatismo. La definición toma como base la definición anterior. La hemorragia cerebral silenciosa, al igual como la isquemia silenciosa, es una colección focal de productos sanguíneos crónicos dentro de la parénquima cerebral, el espacio subaracnoideo o el sistema ventricular en neuroimágenes o examen neuropatológico que no es causada por un traumatismo y sin antecedentes de disfunción neurológica aguda atribuible a esta lesión. Es decir, podemos encontrar en forma casual, vamos a ponerlo así, en neuroimágenes una hemorragia que no dio síntomas, en una hemorragia intraparenquimal. Definición de hemorragia subaracnoidea. Sangrado en el espacio subaracnoideo, simplemente esa es la definición. Sangrado o presencia de sangre en el espacio subaracnoideo, usualmente por ruptura de vasos sanguíneos. Y el accidente cerebrovascular o ictus causado por hemorragia subaracnoidea son signos de disfunción neurológica y o dolor de cabeza, cefalea, que se desarrollan rápidamente debido al sangrado en el espacio subaracnoideo. Y aquí mencionan que es el espacio subaracnoideo que no es causado por traumatismo. Terminamos las definiciones con dos puntos más. Uno es que acá en las definiciones que menciona la Asociación Americana del Corazón en el año 2013 es el accidente cerebrovascular o ictus por trombosis venosa central. Es decir, aquí incluye a problemas vasculares de tipo venoso como parte también de lo que son la enfermedad cerebrovascular, la trombosis venosa cerebral. Infarto o hemorragia o infarto hemorrágico en el cerebro, la médula espinal o la retina debido a la trombosis de una estructura venosa cerebral. Los síntomas o signos causados por un edema reversible sin infarto o hemorragia no califican como un accidente cerebrovascular. Okay, hay que tener mucho cuidado con esos edemas que mencionan, a veces vistos en neuroimágenes, y que le achacan el origen vascular. Y acá tenemos la definición de accidente cerebrovascular no especificado de otra manera. Simplemente es un episodio de disfunción neurológica aguda que se presume causado por isquemia o hemorragia que persiste más de 24 horas o hasta la muerte, pero sin evidencia suficiente para clasificarlo como uno de los que hemos visto anteriormente. Y por último, una definición que no estaba en esta del 2013, sino una definición que está desde el 2009, también dada por la Asociación Americana del Corazón, que es el ataque isquémico transitorio. En todas sus definiciones habla sobre la duración mayor de 24 horas. ¿Qué pasa con estos pacientes que su clínica, su cuadro clínico no dura 24 horas, dura menos de 24 horas y mejora y vuelve a su estado basal anterior sin dejar ninguna alteración clínica por este motivo? Entonces, allí está el término ataque isquémico transitorio.
Dentro de la definición de la Sociedad Española de Neurología, engloba a los AIT o ataques isquémicos transitorios, porque ellos manifiestan que es una alteración vascular transitoria o permanente. En cambio, en la definición de la American Heart Association, es aquel que dura más de 24 horas. Por eso ellos no lo consideran dentro de las definiciones que dieron en el 2013, pero sí mantienen todavía la definición del año 2009 dada por ellos mismos. Es un episodio transitorio de disfunción neurológica causado por isquemia focal del cerebro, la médula espinal o la retina sin infarto agudo. Sin infarto agudo. Cuando dice infarto agudo estamos hablando ya de una evidencia neuropatológica o de neuroimágenes de que no existe esta lesión. Entonces, estos ataques isquémicos transitorios TIA o AIT se dividen en alto riesgo y bajo riesgo según la mayor o menor probabilidad que el paciente que haya tenido este ataque isquémico transitorio tenga un evento cerebrovascular ya con la definición del 2013. Un evento ya no transitorio, sino permanente o de duración mayor de 24 horas. Sin embargo, muchos autores esta definición de AIT o ataque isquémico transitorio no la consideran como muy clara todavía. Con el adelanto de lo que son las neuroimágenes, se ha visto que pacientes que tienen un cuadro clínico súbito neurológico que dura menos de 24 horas, por resonancia magnética ven de que sí, desapareció el cuadro clínico, pero hay huella de una isquemia en el sistema nervioso central. Entonces, ¿cómo se llamaría esto? ¿No? Si su duración clínica es menos de 24 horas, pero sí dejó lesión. También se ha visto que aquellos pacientes que se incluyen dentro de la definición de la parte clínica, es decir, que la duración la alteración neurológica es menor de 24 horas, pero en neuroimágenes se encuentran pequeñas hemorragias. Entonces, eso no sería un ataque isquémico transitorio, sería, vamos a ponerlo así, inventándonos un nombre, un ataque hemorrágico transitorio, término que no existe en ese momento, pero estas incertidumbres llevan que todavía la definición de ataque isquémico transitorio todavía se esté revisando y cuestionando por muchos autores. Bueno, ya tenemos las definiciones tanto de la American Heart Association, la definición antigua de la OMS y la definición de la Sociedad Española de Neurología. Pero estas definiciones no nos permite actuar tan fácilmente en la emergencia, que es lo que ha llegado este paciente a nuestra emergencia, el paciente que hemos presentado al inicio de esta exposición. Entonces, vamos a poner una definición operacional. Es una definición no establecida. Estuve revisando si es que había una definición establecida por alguna sociedad, alguna sociedad científica importante a nivel mundial, pero en realidad no la encontré. No sé si es que sí realmente existe como tal,
ya dada por alguna de estas sociedades importantes, o es algo que desde el punto de vista práctico lo eh, he asumido como una definición operacional. Entonces, todo paciente que en forma súbita presenta trastorno del sensorio, déficit neurológico focal o cefalea intensa debe ser considerado como ictus hasta demostrar lo contrario. Entonces, nuestro paciente del inicio de la presentación lo tenemos que considerar como ictus hasta que no demostremos de que no lo sea. Bien. Entonces, esta definición operacional nos permite decir que el paciente tiene un ictus, bien, probablemente un ictus basados en el cuadro clínico solamente. Entonces, el diagnóstico presuntivo de ictus es clínico. No necesitamos otra cosa, no necesitamos otros exámenes auxiliares para hacer el diagnóstico presuntivo del ictus. ¿Por qué el ictus es una emergencia? ¿Por qué decimos que es una emergencia? ¿Por qué tenemos que actuar rápidamente? ¿Qué está sucediendo que hace de que lo consideremos como una emergencia? Para esto necesitamos tener un concepto claro. Este eslogan, el tiempo es cerebro, time is brain, es un término que se utiliza desde muchos años atrás, 2 o 3 décadas atrás, para decir, para que se nos meta en la cabeza de que debemos actuar rápidamente porque con el tiempo vamos perdiendo parénquima cerebral en el ictus. ¿Y por qué? Porque existe un término ya conocido de mucho tiempo atrás que es la penumbra isquémica. Aquí estamos hablando específicamente del ictus isquémico. Cuando se ocluye un vaso sanguíneo, este vaso sanguíneo irriga una zona específica del cerebro, de la retina o de la médula espinal, y ahí existe una zona, la más interna dentro de la zona de oclusión o de irrigación de este vaso. La zona más interna es la que es irrigada básicamente por esa arteria que se ha ocluido, mientras que existe una zona periférica que, si bien es irrigada por esta arteria que se ha ocluido, también recibe irrigación por colaterales de las arterias vecinas. Esto hace de que existan hasta 3 zonas dentro de una isquemia cerebral. La zona de irrigación, vamos a ponerlo de esta manera, exclusiva por la arteria que se ha ocluido, en la zona core o la zona central, en la cual pues pierde rápidamente y en forma muy importante la irrigación y lleva a la muerte rápida de las neuronas que se encuentran en esa zona. Una zona que le va a estar alrededor, en la cual también hay una disminución de la irrigación. Sin embargo, esta zona contiene neuronas que disminuyen su metabolismo, pero no mueren. Al disminuir su metabolismo, tratando de sobrevivir, dejan de funcionar. Actúan como si se hubieran muerto, vamos a ponerlo de esa manera. ¿Ya? Pero son neuronas que han disminuido su metabolismo y la oxigenación que reciben es crítica, ¿ya? Para que sigan sobreviviendo.
esta irrigación viene por colaterales que están alrededor de la zona infartada, de la zona core. Y una zona que se denomina zona oligoémica o oligémica, en la cual hay una disminución de irrigación, ya, disminuye en algo el metabolismo de las neuronas, pero siguen funcionando. Entonces, acá tenemos pues que el dejar de funcionar, de cumplir sus funciones, está en la zona core, que ya son neuronas que han muerto y que no vamos a poder revivirlas, y la zona de penumbra en la cual dejaron de funcionar, pero hay neuronas que están sobreviviendo. ¿Ok? El conjunto de alteración funcional está dado por la zona core y la zona de penumbra. Es decir, el cuadro clínico que va a tener el paciente es por la extensión tanto de la zona core como de la zona de penumbra. Si esta zona de penumbra vuelve a ser irrigada, se mantiene las neuronas, estas comienzan a funcionar nuevamente y van a recuperarse la función de esta zona con mejoría del paciente. Pero la zona core no va a recuperarse, por lo tanto, esta nos deja lo que llamamos la secuela. Entonces, esta zona de penumbra isquémica que sucede prácticamente casi siempre y está relacionada con las colaterales que vienen de arterias cerebrales vecinas o de arterias de arterias meningias que también le dan colaterales, es lo que permite que estas colaterales son las que permiten que exista esta zona de penumbra. Pero esta zona de penumbra o zona recuperable no es una zona que esté ahí estática, en la cual, bueno, la penumbra me va a durar pues un mes. No es así. ¿Ya? Esta zona de penumbra se define en cuestiones de horas, ¿ya? Si es que hay mecanismos colaterales que permiten que siga irrigándose, aunque mal, esta zona poco a poco va a ir mejorando ya por la activación de las colaterales y restituyen su irrigación normal. Pero por otra parte, si no esas colaterales o la actuación médica no es la adecuada, lo que va a suceder es que esta zona de penumbra va a terminar disminuyendo críticamente esa irrigación que mantenía las neuronas vivas y va a terminar aumentando la zona core o la zona de infarto o de necrosis por la falta de irrigación. Entonces, con esto les quiero decir que la zona de penumbra isquémica es una zona recuperable, pero que también esta zona recuperable no es eterna. Esta zona recuperable es una zona que con el tiempo puede recuperarse por sí misma o por actuación médica, o puede no recuperarse porque las colaterales no han sido lo suficientemente activas, no se ha actuado para tratar de recuperarla y entonces se vuelve parte de lo que es la zona core. Es decir, termina infartándose también esta zona. Estas dos zonas eran parte de las que daban el cuadro clínico, buena parte del cuadro clínico del paciente. Si recuperamos la zona de penumbra, recuperamos funcionalmente al paciente. Si no recuperamos la zona de penumbra, esta zona que no estaba funcionando,
se va a quedar sin funcionar permanentemente. Es decir, no va a haber mejoría, no vamos a tener mejoría desde el punto de vista clínico del paciente y va a quedar más secuelado. Entonces, es la actuación que nosotros podamos dar para salvar esta zona de penumbra, que es recuperable, la que nos permite actuar ante un paciente con un ictus isquémico. Como les había mencionado, esto de aquí es, esta zona de penumbra no es una zona permanente, sino en relación al tiempo, esa zona de penumbra va a tener, va a ir disminuyendo si es que no hay actuación y las colaterales no son funcionalmente importantes para mantener la irrigación, esta zona con el tiempo va a ir disminuyendo hasta convertirse todo en un infarto o muerte de las neuronas. Entonces, el ejemplo que vemos acá en este gráfico, vemos una zona oligoémica, que está en celeste, la zona de penumbra, que está en amarillo, y la zona core o de infarto, que es la que está en rojo. Si nosotros no actuamos, esa zona de penumbra va a ir siendo convertida en zona core y por irrigación colateral trata de salvarse la parte más cerca a la zona oligoémica, pero después termina convirtiéndose todo en infarto ya irreversible. Y esto sucede en minutos a horas. Y otro punto que acá vemos es el beneficio de nuestra actuación. Cuanto más pronto actuamos, más zona de penumbra podemos recuperar. Cuanto más tardíamente actuamos, el beneficio de nuestra actuación va a ser menor porque ya no, la zona de penumbra ya se convirtió probablemente en una zona de infarto irreversible. Entonces, en conclusión, la zona de penumbra es una zona que va a ir desapareciendo principalmente por englobamiento a una zona de infarto irreversible y dejando secuelado a nuestro paciente. Y es posible recuperarla si se actúa en forma rápida y efectiva. ¿Cómo recuperamos esto? Lo vamos a ver en lo que es el tratamiento. Entonces, cuando nosotros tenemos un infarto agudo cerebral, un ictus isquémico, tenemos que pensar que hay una zona de penumbra que depende de que actuemos rápida y efectivamente para que tratar de que esa zona sea recuperada y el paciente en lo mínimo deje secuelas. La relación entre la zona core y la zona de penumbra es muy variable. No, no es de que todos tienen una zona core, vamos a poner, de un 10% y un 90% de zona penumbra. Depende de muchos factores en el paciente y también de la intervención que se haga, porque nosotros podemos tener intervenciones negativas para la zona de penumbra, es decir, vamos a hacer de que más rápidamente se convierta en un infarto irreversible cuando actuamos de forma no correcta. Y por último, un término que se está usando es el de reloj tisular. ¿Qué significa esto? De que no todos los pacientes, la zona de penumbra
se vuelve un infarto irreversible en el mismo tiempo. Hay pacientes que su zona de penumbra dura más tiempo y hay pacientes que la zona de penumbra dura menos tiempo. Entonces, ese es lo que le llaman el reloj tisular. No todos los pacientes van a convertir su zona de penumbra en infarto irreversible en el mismo tiempo. Vamos a poner así, que en 2 horas ya no hay zona de penumbra. Puede suceder en algunos pacientes. Que en 6 horas ya no hay zona de penumbra. Puede suceder en otro tipo de pacientes. Que en 12, 16, 18 horas recién no hay zona de penumbra. También sucede en otros pacientes. Que en 24 horas recién se pierde toda la zona de penumbra. También. Entonces, cada paciente tiene un reloj tisular para este tipo de problemas. Es decir, su zona de penumbra puede durar en algunos pacientes más tiempo, en otros pacientes menos tiempo. Pero lo que sí debemos de tener en claro es que cuanto más tiempo pasa, menos zonas de penumbra vamos a tener para recuperar. Y es por esto que el ictus isquémico es una emergencia médica, una emergencia neurológica. Cuanto más tardía es nuestra actuación, el beneficio que vamos a poder obtener o darle a nuestro paciente es cada vez menor. ¿Qué sucede en la zona tanto del infarto como de la zona de penumbra? ¿Qué sucede allí? Allí hay varios mecanismos de lesión y de recuperación neuronal. Lo primero que sucede es que al haber una disminución de oxígeno por la falta de irrigación, aumentan los niveles de calcio intracelular y un aumento de la producción de glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitatorio que es liberado en forma importante cuando se produce un problema de isquemia, y esto lleva al otro mecanismo o es la base para el mecanismo de la excitoxicidad, que es el que lleva a la muerte en primer lugar de las neuronas, ese mecanismo de muerte neuronal más rápido que sucede. Posteriormente, muy cerca de él está el estrés oxidativo, en el cual pues se producen eh, eh, radicales libres, radicales nitrito, radicales superóxido, que también contribuyen a la muerte neuronal. Y también estos radicales libres van a iniciar la cascada inflamatoria, que es lo que continúa como mecanismo de lesión neuronal, la inflamación. ¿Ok? Junto con esto está el daño o la alteración de la barrera hematoencefálica, porque la isquemia no solamente le altera las neuronas, sino le altera a todo el componente del tejido cerebral, incluyendo las glías. Dentro de estas glías hemos visto los astrocitos perivasculares, en los cuales están las acuaporinas, que actúan como un mecanismo relacionado con la barrera hematoencefálica. Entonces, al perder la irrigación estos astrocitos, la barrera hematoencefálica no va a funcionar adecuadamente y van a permitir el paso de sustancias que normalmente no deben de ingresar al cerebro. Y esto lleva también a la acumulación de células inflamatorias que vienen desde fuera del sistema nervioso central, incrementando la inflamación. Esta muerte, la muerte neuronal, en primer lugar es por necrosis
y posteriormente hay una muerte neuronal por apoptosis. Y después vienen los mecanismos de reparación que vienen a ser los mecanismos de autofagia, que tratan de eliminar todas los restos de células, tanto neuronas como glías, que ya son irrecuperables, las eliminan para tratar de dejar un ambiente un poco mejor para las células sobrevivientes. Esto es entonces más o menos un continuo que está pasando en el tiempo en nuestro cerebro cuando hay un evento vascular isquémico. Conociendo esto, sabemos entonces qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer de acuerdo al tiempo de evolución del paciente. Aquí, cuando recién comienza la excitoxicidad, podemos revertir la irrigación, mejorar el ambiente neuronal y evitar o que siga la excitoxicidad y que esto lleve al esteroxidatio y muerte neuronal. Entonces, si nosotros utilizamos en este tiempo terapias de reperfusión y protección o neuroprotección, entonces podemos recuperar, revertir estos primeros mecanismos y disminuyendo la muerte del tejido cerebral. Ya más adelante, para evitar la inflamación y posterior apoptosis, mejorar la barrera hematoencefálica, que la podemos hacer desde este tiempo, existen las terapias de inmunomodulación que están siendo muy estudiadas últimamente, y las terapias de potenciación de la plasticidad y reparación, que también son puntos dentro de la terapia que están en estudio para que se produzca la recuperación funcional de las neuronas. Muy bien, entonces fíjense, esto es lo que pasa. Esto no es que un mecanismo es el único que nos lleva a la muerte neuronal en la isquemia, sino son mecanismos que van sucediendo en diferentes tiempos evolutivos de la isquemia cerebral. Entonces, llega nuestro paciente, ya tenemos la sospecha clínica, la sospecha de ictus, es el paciente que hemos presentado. Entonces, nosotros debemos de plantearnos objetivos con este paciente. Primero, definir si es un ictus, porque hay cuadros clínicos que se le parecen. El tiempo de inicio del ictus hay que tenerlo muy importante porque es necesario para elegir qué terapia es la más adecuada para este paciente. El tipo de ictus, si es isquémico o hemorrágico, y nos vamos a centrar en esta charla posteriormente solamente en el isquémico, ya que la parte del ictus hemorrágico lo va a hacer otro colega, y también qué tan severo es la afectación de este paciente. Estos tres primeros son los objetivos más rápidos que deberían de hacerse en emergencia lo más pronto posible, porque el tiempo es cerebro. Y comenzar también dentro de la emergencia, dentro de nuestra valoración diagnóstica en la emergencia, debemos de comenzar también a buscar el territorio vascular comprometido, isquemia, identificar los factores de riesgo, los mecanismos, explicarnos en los mecanismos de producción del ictus y la presencia de otras patologías concomitantes o complicaciones que pueda ya tener este paciente por el ictus. No todo esto lo podemos desarrollar en forma amplia en la emergencia, pero sí lo podemos comenzar a hacer
¿ya? Y es necesario para poder dar el mejor tratamiento. Definir si es un ictus. Efectivamente, ya tenemos la definición operacional que habíamos mencionado anteriormente. Eh, no sé si se me autoría esta definición operacional. Y lo que debemos hacer es saber que con esta definición operacional ya tenemos el diagnóstico presuntivo de ictus, que como ven con lo que dice la definición operacional, no necesitamos mayores exámenes auxiliares para decir esto es muy probablemente que sea un ictus. Se acabó. Todo paciente que llega con trastorno sensorio, déficit focal neurológico o con cefalea intensa es un ictus hasta demostrar lo contrario. Con esa definición tenemos si es un ictus puede ser isquémico o puede ser hemorrágico. No podemos diferenciar si es alguno de ellos. Es muy probable que si aparece con un dolor de cabeza intenso de inicio súbito, sea muy probablemente una hemorragia subaracnoidea. Pero diferenciar el ictus hemorrágico parenquimal o de un infarto cerebral desde el punto de vista clínico no se puede hacer con certeza solamente desde el punto de vista clínico. Existe una escala, la escala de Cincinnati, la escala FAST, ¿ya? Que nos permite dar una aproximación diagnóstica del paciente, ¿no? Si nosotros vemos que el paciente tiene caída facial, que sí la tiene nuestro paciente porque hemos visto que tiene en la historia una caída de la comisura labial, desviación del brazo, arm, es la A de fastest rápido en inglés, F de face, A de arm, y la desviación de brazo o caída de brazo, si la hacemos levantar hacia adelante ambos brazos, uno de ellos cae, ya. En este caso, nuestro paciente no podía mover el brazo derecho, entonces definitivamente también cae dentro de esta desviación del brazo y habla speech, ¿ya? Que es la S eh, de faz, ¿ya? Que no puede hablar o no puede entender lo que se les habla. Y acá en este caso, nuestro paciente balbuceaba sin poder expresarse. Es decir, nuestro paciente tenía los 3 puntos de esta escala prehospitalaria que, fíjese, en Estados Unidos está como prehospitalaria, pero que muchos médicos o personal de salud no la conoce. Esta escala debería de conocerla todo el mundo, porque si yo tengo cualquiera de ellas, ella, dentro de como signos focales, es muy probable que sea un ictus. La presencia de una de estas, solamente con una de ellas ya estamos en un 70% de probabilidad que sea ictus. Si son dos, llegamos a un 80-85%, y si son los tres, cerca del 90-95%. Entonces, esa escala de Cincinnati es importante tener en cuenta, es muy sencilla, y se dirán, ¿qué pasó con la T? F de face, A de arm, S de speech, pero la T es time is running. Es decir, tenemos que actuar a tiempo para poder salvar ¿qué? La zona de penumbra, en el caso de que esto sea un evento isquémico. Si no es ictus, ¿qué sería? Entonces acá viene nuestro diagnóstico diferencial de ictus. ¿Ya? ¿Qué se parece al ictus que nos puede hacer
equivocada. Acá tenemos el estado posictal, es decir, un paciente, como hemos visto, que haya tenido una crisis que nadie la ha observado, y lo encuentran al paciente con trastorno sensorio y con un déficit focal, una hemiparesia derecha, la parálisis de TOT que habíamos mencionado en la exposición de epilepsias, la hipoglicemia que nos da trastorno sensorio y nos puede dar también focalización neurológica, la migraña, principalmente la migraña hemipléjica que le llaman, en la cual hay dolor de cabeza y un déficit motor, o los trastornos visuales que pueden hacer pensar que eso es un ataque isquémico transitorio. Las neoplasias del sistema nervioso central. Puede suceder que un paciente tenga una neoplasia que no le está dando mayores síntomas o síntomas muy sutiles que el paciente no le da importancia, pero por la formación de neovasos dentro de este tumor, estos neovasos se obstruyen y producen un evento vascular. En las enfermedades metabólicas, ya hemos visto la hipoglicemia, la hiponatremia también nos puede dar trastorno sensorio y déficit focal, el uso de algunas drogas, las enfermedades infecciosas y el síndrome conversivo, que no lo debemos de olvidar, pero tampoco sobrediagnosticar, ¿no? Más si vemos un paciente no tan de tanta edad, y más si este paciente mejoró en algo su déficit neurológico, pensamos muy ligeramente que, no, bueno, se ha peleado con su pareja, qué sé yo, y por eso es que está haciéndose que tiene este problema neurológico. No. El diagnóstico de síndrome conversivo debemos de tenerlo en cuenta, pero debe ser lo último que debemos de pensar después de hacer todo lo necesario para descartar otras patologías, incluyendo obviamente la enfermedad cerebrovascular, el ictus isquémico hemorrágico. Una vez que nosotros tenemos que decimos, este es un ictus desde el punto de vista clínico, con la escala de Cincinnati o con la definición operacional, debemos de tratar al paciente como tal, como un ictus, y no simplemente decir, ya puede ser, y lo dejamos a un lado, que es la conducta nihilista del siglo pasado, pero que todavía persiste en nuestro medio. Ya vaya a hacerse sus exámenes, que después viene con sus resultados. No es así. Una vez que nosotros tenemos el diagnóstico presuntivo de ictus, que es clínico, debemos de comenzar en forma paralela las medidas de estabilización y la valoración emergente, es decir, la evaluación en la emergencia de nuestro paciente. En paralelo, ya, medidas de estabilización y la evaluación rápida de emergencia. Entonces, dentro de la valoración emergente, algo importante que debemos de tratar de conseguir es el tiempo del inicio de ictus, porque esto nos permite saber en qué medidas terapéuticas podemos dar a nuestro paciente. El tiempo de inicio de ictus es importante precisarlo, como le digo, y ese tiempo, si es un ictus isquémico, es el tiempo que tomamos desde el momento en que llega el paciente y conseguimos que es ictus, a, a, para adelante le decimos el tiempo puerta UCA, pero el tiempo de inicio
que nos mencionan los familiares o el paciente hasta que llegue al hospital es el tiempo que debemos sacarlo rápidamente por conversación con el paciente y o familiar, testigo. No siempre vamos a poder tener este tiempo con tanta facilidad. Existen, por ejemplo, dos escenarios que les planteo. Uno de ellos es que, bueno, el paciente vive con sus hijos, todos salen a trabajar y salen temprano, 6 de la mañana, y regresan a la 1 para almorzar. De repente llegan, o si lo dejan desayunando al paciente, ya pues lo dejan normal, ya como un día cualquiera, y cuando regresan lo encuentran en el suelo balbuceando o simplemente sentado, lateralizado para un lado, y les menciona que, o no les puede mencionar qué es lo que ha pasado, ¿no? Entonces no sabemos en qué momento le sucedió el ictus, un tiempo indeterminado, ¿no? Pero igual también sucede con el paciente que va, todos se van a dormir, incluyendo el paciente, se despiden a las 10 de la noche, entra a su cuarto, todos bien, a las 6, 7 de la mañana que se levantan todos a desayunar, se dan cuenta que no ha salido el paciente a desayunar, van a buscarlo y lo encuentran pues en la cama o al costado de la cama o en su baño, en el suelo, balbuceando y con un déficit neurológico. Entonces, ¿en qué momento sucedió el ictus? No lo sabemos. En ambos casos se considera el tiempo desde la última vez que se le vio bien al paciente. En el primer escenario es a las 7 de la mañana que lo dejaron desayunando y todos se fueron a trabajar, es el tiempo de inicio del ictus. Y en el caso de que todos se van a dormir a las 10 de la noche y en la mañana lo encuentran en su cama o al costado de su cama, inconsciente y sin poder hablar, entonces en el tiempo se mide desde la última vez que lo vieron en la noche que se fue a dormir. Algunos consideran el tiempo medio entre el momento que lo encontraron y el tiempo que lo vieron bien. Por ejemplo, en el segundo caso, lo vieron bien a las 10 de la noche y lo encuentran a las 7 de la mañana. Tenemos 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 horas. Toman la mitad, que es tiempo de enfermedad, 4 horas y medio hasta que lo encuentran. De ahí todavía falta el tiempo que demoran para ir hacia el hospital, que es un tiempo muy importante. Esto del tiempo medio lo utilizan en los ictus que son al despertar, se considera así. ¿Y por qué? Porque han visto por estudios de ictus que se dan en pacientes hospitalizados que usualmente ocurren en la segunda mitad del sueño. Entonces ya tenemos un tiempo de enfermedad hasta que llega al hospital. No es solamente hasta el tiempo que lo encontraron, esa es una parte, de ahí el tiempo que demoran para llegar al hospital. Bien. Y este tiempo es desgraciadamente muy amplio. Primero lo sientan, le dan masajes, le ponen una crema pensando que el problema está en el brazo o en la pierna, le quieren dar de comer algo, eh,
y van a ver si se recupera y esperan horas muchas veces, hasta días, a ver si es que mejoran. Lamentablemente esa actitud lo que hace es de que tengamos menos posibilidades de recuperación del paciente cuando llega con un tiempo de evolución muy largo. Entonces, el tiempo que nosotros debemos de contabilizar es el tiempo desde que inició el ictus hasta que llegaron al hospital. Ese tiempo es el tiempo de inicio puerta, le llaman así. Ya, puerta del hospital o puerta de la emergencia. Entonces, dependiendo de ese tiempo de inicio de enfermedad, los podemos clasificar en tres grandes grupos. El hiperagudo, el que tiene un tiempo de enfermedad o tiempo de inicio menor a 4 horas y media. El agudo, que está entre las 4 horas y media y las 24 horas. Y el subagudo, que está entre las 24 horas y hasta los 7 días. Este tiempo subagudo, no sé si algún autor lo ha hecho, pero yo lo divido en tiempo subagudo temprano, del primer al tercer día, y tiempo subagudo tardío, que es del cuarto al séptimo día. Porque la probabilidad de algunas complicaciones es más en el subagudo tardío y otras complicaciones en el subagudo temprano. Ya tenemos el tiempo de inicio del ictus y ahora es el tipo de ictus. Entonces esto de acá nos debe tomar minutos en hacerlo. Sí, ¿qué ha pasado? Sí, el paciente hace 2 horas estuvimos comiendo y se le cayó la cuchara y como que se iba a caer de la silla y nosotros lo pudimos agarrar. Y de ahí inmediatamente lo hemos traído al hospital. Tiempo de inicio de ictus, 2 horas según nuestro caso clínico que hemos presentado al inicio. Entonces, esa conversación nos debe demorar muy poco tiempo. 1 minuto tal vez, 2 minutos si no tenemos la información precisa, pero es importante precisar el tipo de enfermedad. Después tenemos el tipo de ictus y la severidad. Esto ya es un poco más, necesita un poco más de tiempo. El tipo de ictus solamente lo podemos hacer con neuroimágenes. En nuestro medio, la tomografía cerebral, sin contraste. Esta tomografía cerebral nos permite diferenciar si es hemorrágico o es isquémico. Aquí tenemos dos cosas. Uno, el hemorrágico usualmente es más fácil de ver porque toma una hiperdensidad bastante marcada, que es más fácil de visualizar, a no confundirla, a veces la confunden con estructuras óseas porque tiene más o menos sin medir las unidades Ramphel, tiene aparentemente la misma densidad dentro de la tomografía. Y tenemos el isquémico. El isquémico, ojo, acá hay dos cosas. Tenemos el diagnóstico clínico de ictus, ¿ya? Y tenemos una tomografía sin hemorragia. Esta tomografía sin hemorragia nos hace pensar, obviamente, que puede ser isquémico. Y en esta tomografía podemos tener dos cosas. Uno, que ya podamos ver una zona hipodensa que nos dice que hay una zona isquémica, o podemos ver que la tomografía, entre comillas, no se ve nada, está normal. Y esto es motivo de error de interpretación. Una tomografía en la cual no se visualiza una isquemia no te excluye el diagnóstico
de ictus isquémico. ¿Ok? Ya, si nuestro cuadro clínico lo hemos evaluado, lo hemos examinado al paciente y ya sabemos que tienen, en este caso nuestro paciente tiene un déficit motor del lado derecho, tiene un problema del lenguaje, entonces clínicamente es un ictus y nuestra tomografía sale normal, no significa que no sea un ictus isquémico. ¿Ok? Bien. En un paciente con un cuadro clínico de ictus con una tomografía normal debemos de pensar dos cosas, básicamente. Primero, lo primero que debemos de pensar ante un cuadro clínico sugerente de ictus es que este paciente tiene un ictus o muy pequeño que es difícil de ver, ¿ya? O es un ictus que tiene un tiempo de evolución corto que todavía no da signos desde el punto de vista tomográfico. ¿Ok? Entonces no debemos de desechar nuestro diagnóstico clínico de ictus porque una tomografía sale, entre comillas, normal. En tercer lugar, pensaríamos en otras causas, el diagnóstico diferencial de ictus, ¿ya? En el cual el cuadro clínico no es tan sugerente, no es tan claro y también nos sale una tomografía normal. Pero ese es un diagnóstico de exclusión. Entonces, el hecho de que salga una tomografía normal en un paciente con ictus diagnosticado clínicamente no debe parar nuestra actuación emergente para la evaluación del paciente y para su tratamiento. Debemos de seguir tratándolo como ictus hasta demostrar lo contrario. Tampoco es factible antes de la tomografía decir con certeza si este es un isquémico o un hemorrágico. Un ictus isquémico o un ictus hemorrágico. La única forma fiable de saber si es isquémico o hemorrágico es a través de las neuroimágenes. Lo que más se utiliza a nivel mundial viene a ser la tomografía. Sin embargo, en centros eh, que tienen resonancia y tienen toda una logística para que esta resonancia sea tomada con rapidez, la resonancia puede ser la otra neuroimagen que nos ayude a diferenciar entre isquémico y hemorrágico. Existen algunas características clínicas que nos hacen pensar que es isquémico, algunas características clínicas que nos hacen pensar en hemorrágico, pero no es algo para decir, ah, ya, es isquémico y voy a tratarlo solamente con isquémico, con el cuadro clínico solamente. Para eso necesitamos mínimo una tomografía cerebral sin contraste. Entre haber visto el tiempo de enfermedad, ya le estamos interrogando al paciente o al familiar, ¿ya? Eh, y ver el tipo de ictus mientras se hace la tomografía cerebral, nosotros seguimos valorando a nuestro paciente, seguimos haciendo nuestro examen, nuestra anamnesis, nuestro examen clínico, puntualizándolo más hacia datos que necesitamos para nuestra actuación, nuestro tratamiento en emergencia. Entonces ya tenemos el tipo de ictus que lo tenemos a través de la tomografía en nuestro medio y la severidad del ictus. La severidad la vamos a valorar de acuerdo a la escala de ictus del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el NICE. Esta escala ya,
Obviamente necesitamos la anamnesis, el examen físico integral, incidiendo más en lo cardiovascular y neurológico, pero no dejando de hacer una evaluación eh, global, eh, en la cual tenemos que aplicar nuestra escala. Sin embargo, la severidad o la presentación del cuadro clínico de un paciente con ictus está relacionado con varios temas. Uno, el mecanismo etiopatogénico. Si es por obstrucción de una arteria extracraneal, intracraneal, de una pequeña arteria, eh, el territorio vascular comprometido, ¿qué tan amplio es? ¿Es una rama de la arteria cerebral media, o es toda la cerebral media, o es la arteria carótida interna la que se obstruyó? El estado previo del sistema vascular. En este punto están las colaterales existentes en el paciente, que no todos tienen el mismo tipo de funcional de colateral. Y la patología previa o concomitante que pueda tener el paciente. Entonces, todo esto nos da indicios desde el punto de vista clínico de cómo se encuentra nuestro paciente. Y esta evaluación, esto de acá, lo debemos de tener en mente para poder evaluar eficientemente a nuestro paciente y poder utilizar la escala de Gleason. Sepan ustedes que la obstrucción de un vaso sanguíneo por arteriosclerosis con estenosis crítica o un trombo intraluminal, o la enfermedad cardíaca embolígena que produce coágulos que van a ocluir una arteria extra o intracraneal, le produce isquemia, esta isquemia una zona core o de necrosis, una zona de penumbra, que son las que principalmente dan origen al cuadro clínico. Pero hay otros mecanismos fisiopatológicos para el cuadro clínico. Uno de ellos es la falla de autorregulación cerebral, ojo que también nos da el cuadro clínico, el edema cerebral, la hipertensión endocraniana concomitante, yeah, ok, también van a contribuir al cuadro clínico, la diasquisis, que es un fenómeno en el cual hay una alteración funcional a distancia que a veces hace confundirnos desde el punto de vista clínico, en el cual deja de funcionar la zona que recibe las principales referencias de la zona que tuvo isquemia. Vamos a poner un ejemplo. En el área 6, el área premotora, de allí salen los fascículos pontocerebelosos. Ok, entonces, si se lesiona esa área 6 cortical por una isquemia, deja de darle las aferencias frontopontocerebelosas, y esto hace de que también podamos encontrar algunos signos cerebelosos por la pérdida de las aferencias que tiene esa zona del cerebelo. No porque se haya isquemizado el cerebelo, sino porque no recibe las aferencias que necesita para poder funcionar ese circuito cerebeloso. Esa es la diasquisis. Ya saben, la penumbra con el tiempo se vuelve necrosis o coma. Y por último, la revascularización puede tener un efecto negativo si esta revascularización es tardía. Hace de que la revascularización, la irrigación se recupere, pero va hacia vasos que ya están alterados por la necrosis, y esa sangre que vuelve a circular lo que hace es extravasarse
de esos vasos ya alterados y se produce la conversión hemorrágica de una isquemia. Y acá tenemos la escala de ictus, son varios ítems, varios puntos que existen para la valoración, que es parte del examen físico del paciente, el examen neurológico que había mencionado anteriormente. Esta escala la tienen ustedes en el protocolo que les he enviado a través de su delegado, ¿ya? Y la pueden valorar allí. En los comentarios voy a poner el link, creo que todavía existe un link para poder eh, capacitarse en la aplicación de esta escala de ITUS del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. Ok, entonces una vez que tenemos la escala y hemos puntuado a nuestro paciente, aplicando esta escala podemos dividirlo en que desde el punto de vista de severidad, en un ictus isquémico leve, moderado, grave o muy grave. Leve cuando el puntaje es menor de 4, moderado entre 4 a menos de 16, es decir, de 5 a 15, grave que va de 16 a menos de 25 y más de 25 muy grave. ¿Para qué sirve esto? Sirve también para tomar decisiones terapéuticas, como vamos a ver más adelante. En forma sencilla, los leves eh, eh, tienen y los muy graves tienen una forma de tratamiento distinta que los moderados a graves. Hemos tomado una tomografía que nos sirve para diferenciar si es un ictus isquémico o hemorrágico, pero también nos sirve, y hay que sacarle el jugo a esa tomografía, saber el territorio afectado, qué territorio fue afectado, si es un territorio vascular superficial o profundo, si es un territorio de tronco encefálico, de cerebelo, de hemisferios cerebrales. Tronco encefálico, cerebelo es un poco difícil de ver en tomografía, no imposible, pero nos puede dar muchos falsos negativos. También nos permite saber cómo ha evolucionado o la severidad de la isquemia. Como les había mencionado, pueden haber pacientes en los cuales la tomografía sale normal, con un cuadro clínico superente de ictus. Entonces, les había mencionado que esto puede ser o porque es una lesión pequeña, que no se llega a visualizar los cambios isquémicos por tomografía, o una evolución muy temprana de la isquemia que todavía no ha dado signología en tomografía. También nos permite saber si hay presencia de ictus previos. Ojo, ¿ya? Ah, y en esto hay que tener en cuenta, es algo muy importante porque resulta que este paciente ya tuvo un SB, un ictus antiguo. Y ese ictus antiguo dejó una huella en el cerebro desde el punto de vista de tomografía. Y la podemos ver con bastante claridad porque es una zona bastante hipodensa y llamativa. Y si este paciente se está presentando con un nuevo ictus, ¿ya? Y vemos la tomografía y solamente nos guiamos por esa zona hiperdensa marcada que es lo que quedó de lo ocurrido anteriormente, achacamos falsamente a esa zona hipodensa como que ese es el ictus que está teniendo actualmente el paciente.
¿Por qué? Porque no vemos los signos sutiles de una isquemia que son importantes de conocer, como son la hiperdensidad de la arteria que se está siendo obstruida, la pérdida de la nitidez de ver el núcleo lenticular o la menor diferenciación entre corteza y subcorteza en la zona isquémica. Cosas muy sutiles que son los signos tempranos desde el punto de vista tomográfico de un ictus isquémico. Entonces, tenemos una tomografía con una huella antigua de un ictus y nos inclinamos por que eso es el ictus que está teniendo actualmente el paciente, y no vemos el resto de la tomografía, no le vemos con acuciosidad para ver signos tempranos del ictus que realmente está sucediendo. Entonces, la interpretación desde el punto de vista tomográfico debe de tener una correlación con el cuadro clínico del paciente. Así como habíamos mencionado que un electroencefalograma debe correlacionar con el tipo de crisis epiléptica que tiene el paciente, aquí también debemos correlacionar los hallazgos tomográficos con el cuadro clínico del paciente. Y por último, también nos puede dar datos sobre presencia de otras patologías cerebrales. Por ejemplo, el paciente ya tiene una atrofia cerebral importante, el paciente tiene alguna alteración de la formación del cerebro que no fue descubierta, el paciente tiene una hidrocefalia que no fue sintomática, etc. Entonces, cuando hacemos una tomografía a un paciente con ictus, no solamente es para diferenciarlo de ictus isquémico hemorrágico, sino tenemos que valorar en forma muy acuciosa y viendo otras características que nos da esa tomografía. Hay que sacarle el jugo a la tomografía, en pocas palabras. Entonces, ya tenemos eso, ahora el territorio vascular comprometido, que lo podemos sacar desde el punto de vista clínico y también desde el punto de vista imagenológico. Eso de acá lo podemos comenzar, a veces lo podemos sacar rápidamente en la emergencia, a veces es difícil, pero se puede comenzar a valorar esto de acá. Si se llega a completar en la emergencia en buena hora, si no, no debe de retrasar las medidas terapéuticas en el paciente. Ni esta ni los demás objetivos diagnósticos. Entonces, el territorio vascular en el cerebro, si es de la arteria cerebral anterior, cerebral media o cerebral posterior, si son territorios superficiales o profundos. El tronco encefálico, los territorios paramedianos, circunferencial corto, circunferencial largo. En el cerebelo son tres arterias cerebelosas, la posterior inferior, la pica como la llaman, la cerebelosa posterior superior y la cerebelosa superior. Para acá sería antero inferior, es una equivocación. La voy a corregir. Entonces, imagenológicamente debemos de acostumbrarnos a poder saber si es territorio cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, territorio de tronco o del cerebelo. ¿Ok? Desde el punto de vista práctico, tenemos esta clasificación de Oxfordshire Community Stroke Project, yeah, que es la que el accidente se divide desde el punto de vista clínico, el accidente isquémico transitorio, aquel que, como dice su nombre, transitoriamente alteró
la función neurológica y recuperó totalmente. El infarto total de la circulación anterior, estas son las características clínicas. El infarto parcial de la circulación anterior, algunas características. El infarto lacunar o LASI, ya con sus síndromes lacunares. El infarto de la circulación posterior con su cuadro clínico que nos induce a pensar que es así. Y las que no podemos clasificar porque no tenemos mayores datos. Aquí no, en esta clasificación no dice cerebral media, cerebral anterior, ni nada por el estilo. Nos da unos términos generales que lo podemos hacer rápidamente en la emergencia. ¿Ok? Este cuadro lo tienen ustedes también en el protocolo que les he alcanzado. eh, y también por tomografía podemos tomar un score que se llama el AFO. Son una sigla en inglés de un estudio que se hizo sobre lo que es ictus sistémico. Aquí hay 10 territorios que están marcados con letras, que lo que, si es que la isquemia toca a cualquiera de estos territorios, le vamos restando un punto de 10. Bien. Entonces, vamos a suponer que de estos 10 territorios, los 10 están afectados, le quitamos 10 sobre 10, es 0. 0 es un infarto extenso, ¿no? Ya, si le restamos 4, nos queda 6, entonces sería un infarto moderado. Si de los 10 solamente uno o dos, vamos a poner, son afectados, que quedaría como un Asperger score de 8, ¿ya? Si son 2, de 9, si es uno, y 10 obviamente si no vemos nada, que sería una isquemia o un infarto pequeño. Esto también sirve para tomar decisiones terapéuticas. Acá está, se calcula restándole un punto, por eso le ponen el signo menos, cada que veamos en cada zona que tiene su sigla, bien. Y tiene pues del 1 al 6 son zonas relacionadas con la arteria cerebral media, el otro es el caudado, el núcleo lentiforme, la ínsula y la cápsula. Así que agarra estas, si la isquemia abarca estas zonas también. Entonces son 6 zonas de la cerebral media superficial, vamos a poner así, y 6 zonas de la cerebral, 4 zonas, perdón, de la cerebral media profunda. Con esto quiero decirles que el aspecto lo que mide es el tamaño o la severidad del ictus por lesión o alteración o eh, compromiso de la arteria cerebral media. No es para utilizarlo con otras localizaciones como cerebelo, como el troncocefálico, cerebral posterior o cerebral anterior. Tenemos ya el territorio vascular comprometido. Podemos avanzar esto en la emergencia. A veces no lo llegamos a hacer tan específico en la emergencia, pero a través del ASPEC, a través del Oxfordshire, podemos hacer esa valoración en emergencia. Debemos también comenzar a identificar los factores de riesgo que llevaron a que ese paciente tenga un ictus. ¿Qué son los factores de riesgo? Esos factores que van a darle más chance, más probabilidad a un paciente de tener un ictus. Esto se consigue a través de la anamnesis del examen físico y algunos exámenes auxiliares. Por ejemplo, la hipertensión por historia clínica es un paciente que ya tiene un diagnóstico de hipertensión, en muchos casos, algunos que recién se dan cuenta que son hipertensos cuando están en la emergencia con un ictus,
Ya podemos también saber si es hipertenso, si es que existen signos crónicos de hipertensión, como son los cambios en la retina o en el electrocardiograma, cambios relacionados con la hipertrofia ventricular izquierda o hipertrofia septal, que lleva a pensar que es un hipertenso crónico. El consumo de tabaco usualmente es por historia clínica. Aquí debemos de saber la cantidad promedio de cigarrillos, mapachos que consume el paciente y el tiempo que lleva consumiendo tabaco, ¿no? Que es fumador. La diabetes podemos diagnosticarla por el antecedente. Es un paciente que ha sido diagnosticado, que le recetaron medicación para diabetes, que la está tomando o a veces dejaron de tomarla. Bien. También por signos crónicos de diabetes, la dermopatía diabética, retinopatía diabética, que al examen clínico nos hacen sospechar que este paciente la diabetes la tiene de larga data. Eh, eh, Ojo acá que la glucosa que encontramos en este estado agudo de enfermedad que es el ictus no es un criterio para diabetes en el paciente. Es decir, este paciente le sacamos una glucosa en la emergencia, en un paciente que sospechamos de ictus, que está con un estado agudo de enfermedad y sale 180 o 200, no significa que el paciente necesariamente sea diabético. Bien. Porque esto no es una glucosa basal, que es el criterio para considerar un paciente diabético. Es un poco, en nuestro hospital, un poco más, demora un poco más sacar una hemoglobina glicosilada que nos permite saber también y tener los criterios para diabetes. Ah, Obviamente, en la emergencia no vamos a hacer test de tolerancia a la glucosa. Cardiopatías embolígenas. Ojo, acá, por ejemplo, lo más frecuente es encontrar fibrilación auricular, que es fácil tomando el pulso y o auscultando el corazón y o con un electrocardiograma. Bien. La relación cintura-cadera. Esto de acá nos habla sobre obesidad. ¿Ya? Un factor de riesgo importante. Algunos tomaban el IMC, acá es la relación cintura-cadera, porque nos habla sobre la obesidad central, la obesidad eh, con síndrome metabólico, ¿ya? Que podemos sacarla tal vez en el momento o eh, evaluar subjetivamente viendo la cantidad de tejido graso que tiene en la cintura. Pero idealmente es tener la reacción cintura-cadera. No lo podemos hacer en la emergencia, lo hacemos más adelante. Saber qué tipo de dieta recibe, que si come de todo, come 10 panes, le gustan los tallarines, come yuca frita todos los días, una dieta subida en carbohidratos. Bien. Si es que hace actividad física, bien, por historia clínica, el consumo de alcohol también por antecedentes, ansiedad y depresión por antecedentes, y esta relación ApoB, ApoA1, que son las apolipoproteínas que acompañan a las lipoproteínas de sangre, ¿no? Sepan ustedes que el HDL, que es el colesterol de alta densidad no relacionado con el factor de riesgo vascular, tiene ApoA1.
mientras que el resto de eh, lipoproteínas, incluyendo los triglicéridos, la apolipoproteína que acompaña al colesterol, a los triglicéridos y ácidos grasos libres que forman la lipoproteína, son acompañadas por la apolipoproteína B. Entonces acá hay un índice no con la misma exactitud de este índice o esta relación, pero que nos puede servir casi igual, que es la relación no HDL sobre HDL en la lipoproteína. Los no HDL, que son el LDL, el PLDL, el IBDL, tienen apolipoproteína B y el HDL tiene apolipoproteína A. Entonces, con un perfil lipídico podemos sacar esa relación. También no es un examen que lo podamos tener con rapidez en la emergencia, pero que podemos solicitarlo ya, debemos solicitarlo ya en la emergencia para tenerlo más pronto posible para valorar este factor de riesgo. ¿Ok? Entonces, estos 10 factores de riesgo que he mencionado son los que están, se considera de que si nosotros podemos controlar estos 10 factores de riesgo, podemos disminuir en un 90% la ocurrencia de ictus isquémico. Esto gracias al estudio Interstroke, que lleva muchos años de realizarse. Creo que está corriendo un nuevo estudio Interstroke, pero estos son los resultados del año 2016 que hasta ahora se consideran para la valoración de un paciente para tener los factores de riesgo que, que van a incrementar la probabilidad de que un paciente tenga ahí. Otros factores de riesgo que no están en ese estudio, que no son tan entre esos 10 del Interstroke, es la edad. A mayor edad, más riesgo de SB. El sexo, anteriormente era una diferencia entre el sexo, el varón tenía un riesgo mayor que la mujer, aunque esta relación se va haciendo cada vez más igualitaria, porque probablemente antes algunas costumbres como el tabaquismo o consumo de una dieta inadecuada eran más en el hombre que en el varón, ¿ya? Y ahora se ha igualado. Por otra parte, la mujer postmenopáusica incrementa un poco más su riesgo de enfermedad cerebrovascular. Otro es los antecedentes familiares de ictus. Es decir, el paciente que tiene un familiar en primer grado que haya tenido ictus tiene un riesgo mayor a tener ese paciente un ictus. Esto está en relación a algunos factores genéticos o la misma probabilidad de tener los factores de riesgo que hemos mencionado anteriormente. Por otra parte, existe estos antecedentes familiares de ictus. Si nosotros vemos que hay no solamente un familiar cercano, sino también hay muchos familiares con ictus, nos debe hacer pensar en algunas formas raras de ictus como el CADASI. La enfermedad carotidia. Si nosotros evaluamos a nuestro paciente a través del ecodoppler carotidio, que es la forma más simple, más rápida, o con angiotomografía céfalo cervical o una angioresonancia cérvico-craneal, entonces podemos ver que existe una obstrucción de la carótida interna en su nacimiento, en el bulbo carotídeo o usualmente en la porción distal de la carótida común.
Lo que más rápido tenemos es el ecodoppler carotídeo para valorar en nuestro hospital. Otro factor de riesgo que no debemos de eh, eh, dejar de evaluar es el síndrome de apnea-sueño. Los pacientes con síndrome de apnea-sueño tienen más chance de ser hipertensos, son usualmente pacientes con obesidad, un IMC alto, una relación cintura-cadera también más alta, eh, y tienden a hacer hipertensión nocturna. Son los NODIPER, dentro de lo que es el estudio de monitoreo ambulatorio de presión arterial, en los cuales más bien son la presión y se incrementa durante el sueño, siento lo inverso a lo que normalmente sucede, que nuestra presión tiende a bajar durante el sueño. Tenemos posteriormente los mecanismos de producción de ictus, que también están relacionados con antecedentes o con la anamnesis del paciente, el examen físico y algunos exámenes auxiliares. Algunos de ellos podemos evaluarlos rápidamente en la emergencia, otros que no, pero podemos avanzar en ello. Como les he dicho inicialmente, ninguno de estos de acá debe de por tratar de evaluar esto de acá, no debemos de retrasar nuestras medidas terapéuticas. Para esto tenemos la clasificación que es utilizada prácticamente en todo el mundo de los mecanismos etiopatogénicos. El infarto aterotrombótico, el infarto cardioembólico, el aterotrombótico con una obstrucción mayor o una obstrucción menor a 50%. El infarto cardioembólico, el infarto lacunar, el infarto cerebral de causa inhabitual, infarto cerebral de origen indeterminado, que puede ser por causa mixta, porque encontramos de varios de ellos, o porque no hemos podido completar los estudios. Como les había mencionado, para poder valorar esto de acá, estos tres últimos ítems, es importante la historia clínica y algunos exámenes auxiliares. Entonces, con esto de acá podemos ver si hay complicaciones, la comorbilidad y los factores de riesgo. Ya, los exámenes que están en amarillo son los exámenes que usualmente se pueden hacer en emergencia, mientras que los exámenes en blanco son exámenes o que no se hacen en emergencia o que se hacen dependiendo de lo que podamos haber encontrado en nuestra historia clínica. Por ejemplo, pacientes que sospechamos que adicionalmente tienen un problema de electrolítico, obviamente los electrolitos. Si tenemos un problema de distrés respiratorio, una placa de tórax, ya unos gases arteriales, si tenemos un paciente que tiene un diagnóstico de insuficiencia hepática, un perfil hepático, ya, y otros de acuerdo a lo que encontremos dentro de nuestra valoración tanto del anamnésico